tardes, ¿cómo están todos, queridos seguidores? Es una alegría estar con ustedes otra vez y reunirnos en estas interesantes charlas en las que estamos entrando cada vez un poquito más profundamente en este apasionante mundo de esta gran terapia energética que es el Reiki. Y bueno, esta vez le hemos querido llamar al programa Sistemas y Técnicas Reiki. Y para empezar, directamente, sin más preámbulos, vamos a primero saludar, por supuesto, al maestro Alfredo. Hola, ¿cómo estás, Elvira? Buenas Hola, maestro. tardes. Hola, maestro José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y al maestro Nicolás. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto nuevamente verlos. Sí, es un gusto realmente, porque ahora sí estamos el equipo completo, que a veces por razones de trabajo o de alguna otra situación, no estamos uno u otro, pero este día, con una alegría, estamos todos juntos aquí para compartir. Y bueno, vámonos de lleno al tema. Querido maestro Alfredo, si el tema que vamos a abordar hoy es el de sistemas y técnicas Reiki, ¿qué nos puedes decir sobre estos dos conceptos? ¿Qué es un sistema y qué es una técnica en Reiki? Hola, pues vamos a entrar al tema y yo creo que ahora le va a tocar mucho hablar a Nicolás, dado la experiencia que él tiene de pues un grupo de técnicas y sistemas que él conoce, y creo que va a ser un tema muy interesante. Sin embargo, voy a contestar tu pregunta, maestra Elvira. Fíjate que hay veces que los practicantes de Reiki se confunden el concepto de lo que son sistemas y lo que es técnicas. Me imagino que ahorita nos va a platicar Nico de ello. La técnica, voy a empezar por lo más sencillo, la técnica es un procedimiento de algo. Por ejemplo, cuando a una persona le dicen, oye, vamos a aplicar una inyección, pues le aplica la inyección porque está aplicando una técnica. Y la técnica pueden ser inyecciones intravenosas, pueden ser intramusculares, pueden ser subcutáneas, son técnicas donde están hablando de un procedimiento, algo muy técnico, muy mecánico. Esa es una técnica. Y el sistema es una circunstancia todavía más compleja. Cuando nosotros hablamos del cuerpo humano, por ejemplo, y hablamos del sistema circulatorio, estamos hablando que el sistema circulatorio es un sistema propio que tiene células sanguíneas, que tiene vasos sanguíneos, que tiene un corazón, que tiene todo un contexto y un cúmulo de información para poder trabajar como un sistema puro. Entonces, me voy lógicamente a lo que es un sistema. Un sistema de Reiki tiene contexto, tiene filosofía, tiene métodos, tiene técnicas, tiene formas, tiene estructuras, tiene principios, tiene reglas. Es decir, un sistema de Reiki es un conjunto de acciones que en su unidad va a formar propiamente un área única, a diferencia de una técnica que es propiamente un procedimiento. Un sistema puede tener procedimientos también, sí, pero es decir, puede tener técnicas, pero en el caso de una técnica no tiene ni un marco filosófico, ni un marco teórico, ni normas, reglas, sino solamente es la aplicación de un procedimiento. Y esto implica una gran diferencia entre lo que son técnicas y lo que son sistemas de Reiki, maestra Elvira. Claro, porque un sistema es algo complejo, íntimamente relacionado, no hay partes sueltas, todo tiene una razón de ser, una cosa apoyando a la otra, un aspecto sustentando al otro, es así, ¿verdad? Entonces, hablando de sistemas y de Reiki, maestro Nico, ¿puedes por favor decirnos desde tu punto de vista cuál es, como si elaborásemos un cuadro sinóptico, cuáles serían a nivel más representativo las técnicas y cuáles los sistemas que se conocen hasta ahora y por qué? Muchas gracias, maestra. Ahí están viendo en pantalla un cuadro que quise colocar. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, se ve Muy bien. bien. Ya. Vamos a hablar un poquito de los sistemas de Reiki en sí, para complementar también la respuesta que dijo el maestro Alfredo. De las técnicas vamos a dejarlo para las preguntas que vienen posteriores, porque son muchas técnicas de Reiki, que ahí vamos a ir detallando algunas que son las más relevantes. Si bien los sistemas de Reiki, nosotros podemos elaborar que los sistemas de Reiki, como se puede ver en pantalla, está el Reiki tradicional o el Reiki Usui, que es desde donde proviene todos los
sistemas de Reiki, ¿cierto? Desde el más antiguo, que vendría siendo directamente de Mikao Usui, y también tenemos los otros que son por estos dos personajes que fueron, como pueden ver en pantalla, que fue alumno de Mikao Usui, que es el doctor Chihiro Hayashi, y la Hawayo Takata, ¿ya? Que ellos dan a conocer lo que es un sistema tradicional de Reiki y cómo funciona un Reiki. El otro que nosotros podemos interpretar como un sistema de Reiki también, aparte del japonés, que ahí lo vamos a ir viendo más adelante con las preguntas, es el sistema de Reiki Sean, ¿ya? El sistema de Reiki Sean vendría siendo un sistema ya de nuestro tiempo, si bien tiene más de 20 años de trabajo exhaustivo, fue transmitido, ¿cierto?, por los maestros espirituales Tairo, Nicole y Numu, y obviamente fue interpretado y desarrollado por Alfredo Aguilera, Luz Helena Arroyo y Jesús Mota López. Entonces ese también debería ser considerado un sistema de Reiki de acuerdo a las descripciones que dio el maestro Alfredo anteriormente, pero que también ahí lo vamos a ir detallando un poco más, para que también la gente que nos vea nos pueda entender las diferencias entre técnicas y sistemas. Y el otro, de acuerdo a las investigaciones que se pueden hacer, vendría siendo otro sistema de Reiki, que es el Budo Enersense, que este fue dado por los monjes Teita a través de Seiji Takamori, y que fue obviamente expandido por el doctor Ranga Premaranda, ¿ya? Que él es de Australia y que también lo vamos a ir viendo y desarrollando para que vean cómo nosotros podemos distinguir bien lo que es un sistema y lo que es una técnica de Reiki, ¿sí? Muy bien. Entonces, maestro Nico, si pudiésemos colocar dentro de una línea de tiempo estos sistemas de Reiki, ¿cuál sería la cronología? ¿Cómo vendrían generándose en su momento cada uno de ellos? Si lo pudiésemos colocar, por ejemplo, en una cronología, la idea es hacer un parámetro que se utilice solamente para ubicar estas técnicas y sistemas dentro de un plano de la historia, más que nada, ¿ya? Por ejemplo, todo lo que sea de Mikao Usui, desde su propio sistema de Reiki, que es el Reiki Usui, o como se conoce, correspondería más o menos a los años 20, años 30. Desde ahí nosotros podemos dividirlo cronológicamente en dos. Uno que es el Reiki pre-Usui, que podríamos llamarlo de esa forma, aunque han sido sistemas y algunas técnicas redescubiertas después de los años 80, corresponden a antiguas técnicas de sanación energética. Entonces podríamos hacer esa cronología como pre-Usui, como el Reiki Budo, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y luego que vendría siendo lo post-Usui, que podríamos denominarlo también como se conoce como el Reiki moderno o Reiki, como se llama, coloquial de algunos tipos y diferentes países, ya que son canalizaciones de maestros de Reiki y obviamente de personas que trabajan a través de la energía a partir de los años 80 en adelante. Si bien se han hecho más investigaciones para redescubrir técnicas, símbolos y sistemas, pero si nosotros lo pusiéramos, como dije, cronológicamente sería así: Usui, año 2030, moderno, que vendría siendo el post-Usui, y el pre-Usui, que serían esas técnicas sobre todo de Budo Enersense, que es más antigua, que fue redescubierta posteriormente. Esa es una forma que nosotros podríamos dividirlo cronológicamente, porque también tenemos que considerar, como dijo el maestro Alfredo, que un sistema de Reiki, para que sea sistema de Reiki, tiene que tener principios fundamentales de conciencia humana, reglas o principios de Reiki, mayor conciencia por todos los seres vivos, técnicas de sanación que sean para diferentes patologías, para diferentes dolencias, meditaciones de sanación para que hayan a nivel físico, mental, emocional y espiritual.
también estas técnicas de sanación que se den también en todos los planos, o sea, físico, mental, emocional y espiritual. También puede tener un sistema de Reiki, debe tener, por ejemplo, meditaciones específicas para que haya un crecimiento espiritual. Y obviamente simbología que se utiliza acorde a la alta vibración que se está generando. Si nosotros no tenemos todo eso en un sistema de Reiki, debe denominarse, tal como dijo el maestro Alfredo al principio, simplemente como una técnica más. Muy bien, entonces, si un sistema integra todos estos aspectos que estás mencionando, ¿cómo podríamos sistematizar, por llamarle de algún modo, a un linaje en Reiki? Lo que pasa es que dentro del Reiki en sí, lo que nosotros denominamos como linaje, que siempre se pregunta, sobre todo en muchos países se pregunta, ¿cuál es tu linaje de Reiki? ¿A qué hacemos referencia con el linaje de Reiki? El linaje de Reiki, más que nada, es el árbol genealógico dentro del aprendizaje de la enseñanza que nosotros tenemos. Por ejemplo, esto va pasando de maestro a maestro para que se le vaya dando un respaldo, una transparencia y también una solidez de la práctica que se está llevando a cabo, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros lo vemos en el sistema de Reiki SEAN, podríamos decir cuál es el linaje directo del sistema de Reiki SEAN, y el linaje es directamente de los maestros, ¿cierto? Tairo, Nicole y Nomu. Y de ahí vendrían todos los demás maestros, como para que se vaya entendiendo. En cambio, en los linajes correspondientes a técnicas japonesas, al Reiki occidentalizado, ¿cierto? Vendría siendo directamente de Mikao Usui en primera instancia, después viene el doctor Chihiro Hayashi, después se puede desprender en la maestra Yamaguchi o Takata, y así sucesivamente. Entonces tú puedes ir viendo la transparencia que hay desde quién te enseñó a ti, quién le enseñó a él, quién le enseñó a ese maestro. Cuando un maestro trata, por ejemplo, de decir que ocultar el linaje, que creo que no corresponde, o muchos maestros que ni siquiera saben quién le enseñó al profesor que le enseñó a ellos, entonces también ahí hay algo que dejan de lado, porque volvemos a recalcar lo que vendría siendo, por ejemplo, dentro de la iniciación. De la iniciación de Reiki, nosotros también traspasamos del face to face, del cara a cara, de ese toque, el linaje del primer maestro hacia el que va a tener, obviamente, el nuevo toque sanador como reikista. Entonces estamos dando una transparencia y obviamente una solidez de todo lo que nosotros queremos practicar y enseñar. Muy bien. Maestro José Luis, ¿quieres? Perdón, maestro. Sí, yo quiero comentar algo, que esto es muy importante, lo que dice el maestro Nicolás, sumamente importante. Hay que recordar que en Japón, en el Japón antiguo, sobre todo, ya no en el moderno tanto, pero en el antiguo, había una estrecha línea importante a partir del emperador, ¿no? Para ellos era muy, muy significativo el concepto de linaje desde el punto de vista de la visión del emperador, ¿no? Incluso hay algunas otras culturas en Europa donde venías precisamente de los linajes que incluso ahora se han dado incluso buscando el linaje de Cristo, el linaje de Buda, es el concepto de la pureza de la enseñanza o de la pureza en un momento dado religioso, el concepto de la pureza de la sangre. Sin embargo, nosotros no tenemos que caer en el juego de a ver qué tan puro o a ver qué tan sangre azul es tu Reiki. Más bien es el concepto de la limpieza de la enseñanza, de la limpieza de lo profundo y lo real. Era lo que platicaba el maestro Nico. Cuando yo soy de linaje, por ejemplo, del maestro Usui, tengo que ser muy respetuoso con su enseñanza. Y él enseñó las iniciaciones face a face, cara a cara. Entonces, cuando yo ya rompo por circunstancias que yo creo que se tienen que romper porque las circunstancias actuales me piden que yo esté manejando el concepto de la enseñanza a través del internet, entonces estoy rompiendo el concepto de la línea directa de la transmisión de la enseñanza y de la transmisión espiritual de una persona a otra persona. El concepto de linaje no solamente vas
a mí me enseñó Juanito Pérez, y Juanito Pérez fue alumno de Pedro López, por lo tanto, entonces está el linaje. Sí, es muy importante eso, pero muy importante es el respeto ético que se da en ese concepto de linaje. Entre más cerca estás tú de la figura principal del linaje, obviamente más puro tienes el conocimiento. Sí, entre más retirado estés del linaje, más retirado tienes el conocimiento. Pero aquí yo te quiero comentar algo. Juanito Pérez forma parte de la línea de Usui, Pedro López forma parte de la línea de Usui y Genaro X forma parte de la línea de Usui. Entonces yo tomo 3 tipos de reikis diferentes con el linaje fulano, el linaje mengano y el linaje perengano. Finalmente es el mismo linaje. Sin embargo, cuando uno ya empieza a modificar el linaje original, el otro empieza a modificar el lenguaje original, o el concepto original, y otro empieza a modificar el concepto de la enseñanza original, entonces esto ya se torna, ya no es el concepto de la pureza del linaje, sino un concepto de mezcla de información, de creencias, y entonces no se respeta el linaje. No sé si esto sea así, maestro Nico, porque entonces la pureza de la enseñanza se empieza a modificar en el concepto de la enseñanza. Y estoy hablando en base al concepto de linaje del conocimiento, no al concepto de linaje de jerarquía, sino al concepto de la pureza del conocimiento. No sé si sea así, maestro Nicolás, tú que conoces todo este entramado de los sistemas. Efectivamente, o sea, a medida que uno va conociendo todo lo que sea relacionado con el Reiki y va avanzando también en la enseñanza del Reiki, trata de buscar las líneas más puras, ¿cierto? Las más puras para que esa transmisión desde el primer maestro hacia el que está en el tiempo que corresponde, que esté vivo, ¿cierto? Pueda también transmitir ese tipo de enseñanza y conocimiento más puro, sin darle lo que es el agregado, ¿cierto? Que todos los maestros podemos tener, ¿sí? Pero sí dejar claro que uno está tratando de transmitir lo mismo que le enseñó el anterior, al anterior, al anterior, para que que siga conservando la enseñanza más pura. Maestro José Luis. Sí, en efecto, en la cuestión del linaje exactamente se refiere más que nada a la enseñanza. Sí, por ejemplo, en la tradición mexica, pues también tenemos un linaje, ¿sí? En donde quién es el que está enseñando al que sigue y quién enseñó al anterior, pero exactamente, no nada más es quién te enseñó, sino qué tan puro es tu enseñanza. Y en todas las escuelas iniciáticas a lo mejor no les llaman linaje, mas sin embargo también tiene que hacer uno mención a dónde es donde uno fue iniciado, donde uno empezó los determinados estudios de estas escuelas, y seguirlo mencionando como tal, independientemente de que cambie uno de escuela o de otro tipo de situaciones. Entonces, sí, como dice el maestro Alfredo, tiene toda la razón. El linaje va más hacia la enseñanza que hacia el personaje. Claro, yo quiero comentar algo, perdón que te interrumpa, maestra. Sí. Esto es muy importante. Yo creo que los que nos están viendo o los van a ver este programa, posiblemente les vayamos a causar mucho ruido. Porque cuando yo, maestro común y corriente del Reiki, empiezo a modificar la enseñanza que el linaje me enseña, entonces empiezo a empezar a podrir la enseñanza. Y discúlpenme la palabra que estoy diciendo tan fuerte. ¿Por qué? Porque no lleva la línea original. Si la línea original me enseña esto es, entonces esto es lo que yo tengo que seguir transmitiendo. Posiblemente me falten algunos elementos, pero no puedo modificar la esencia, la pureza. Y una de las cosas de la pureza es el concepto de la transmisión iniciática, que no es el concepto de que es que los japoneses no aceptan, es que los americanos sí lo aceptan. ¿A qué linaje o de qué enseñanza pura? Y no es el concepto de purista, no voy a hablar en el concepto peyorativo del purismo, sino el concepto del respeto al maestro que genera una influencia espiritual determinada. Cuando el maestro Usui logra la iluminación, en ese momento de la iluminación recibe esa influencia espiritual y a través de esa influencia espiritual se la pasa a través del linaje
en un proceso de iniciación y en un proceso de conocimiento a sus estudiantes. Cuando uno de los estudiantes de esta gran línea, que ya son 100 años propiamente, rompe el esquema y entonces empieza a generar, entonces ya no es el linaje original, es un linaje modificado y por lo tanto ya no pertenece a esa línea original, aunque se diga que sí. Sí, yo tengo la línea original, pero al momento que yo modifico la línea original, entonces estoy modificando el concepto que tengo que respetar de la línea original. No sé si sea lo correcto, Nicolás, maestra Elvira, maestro José. Claro, porque estamos hablando de pureza y habría que cuestionarnos qué es puro, qué es ser puro. Yo considero desde una enseñanza de alguno de nuestros maestros que nos decía, pureza es cuando lo de adentro y lo de afuera es lo mismo. Cuando lo que tú has recibido y lo que tú transmites es lo mismo. Cuando una cosa, la externa, la esotérica y la exotérica se juntan, son iguales, ahí hay pureza, pureza del corazón, pureza de pensamiento, etc. Entonces, si hablamos de pureza en este sentido de la transmisión de la enseñanza, habría que ser íntegros, creo que es la palabra clave, entre lo que yo he recibido y lo que yo estoy transmitiendo, debe ser lo mismo que en lo que fui enseñado. Por supuesto sabemos que las enseñanzas avanzan, que los tiempos cambian. Hablamos de, por ejemplo, las escuelas que existían mucho antes que Sensei Usui diera su sistema, su Reiki. Había, digamos, en los siglos XV, XVIII, ya todo un conocimiento de este manejo energético con sus propias escuelas, con sus propios elementos. Y entonces yo me pregunto, o quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál sería entonces la diferencia, por ejemplo, del Reiki Budo o este que mencionaba el maestro Nicolás al principio, sobre el, ¿cómo se llama? Genkidō. Genkidō, perdón. ¿Qué hablamos de esto, maestro Nico? ¿Qué esencia, qué enseñanza en su sentido más puro presentan también? Mira, relacionado con lo que es, esto podríamos nosotros denominarlo como pre-Usui. Insisto, si fue redescubierto después de los años 80, ¿cierto? Se hizo un trabajo de investigación que se determinó esto ya, como tú también lo decías, ya existían ciertos tipos de técnicas energéticas que ya se trabajaban. Y una de estas corresponde, por ejemplo, a Budo Enersense. Budo Enersense, que fue dado y transmitido por el doctor Ranga, ¿cierto?, desde Australia, es un sistema de Reiki, por todo lo que ya describimos anteriormente, ya que tiene diferentes niveles, que está dividido en etapas para que haya un crecimiento de la persona y también una forma de sanar a la persona, autosanarse y seguir una línea de patrones para ayudar al nivel energético de la persona. Por ejemplo, conlleva varios ciclos de meditación, que no son de un día, 2 días, son ciclos que corresponden a más de 20 días, 30 días o un año que uno puede estar trabajando con lo que corresponde a una meditación profunda, y trabaja obviamente activando lo que son marmas del cuerpo o puntos energéticos en forma triangular por la energía, la geometría sagrada relacionado con el triángulo, ¿ya? Todas las sesiones de esto se trabaja a través de diferentes mantras que se van cantando durante la sesión para generar una vibración diferente. Entonces aquí, por ejemplo, en no existía lo que eran las posiciones tradicionales de las manos, que fue dado mucho después de Usui, sino que se hacía simplemente a través del canto de los mantras, ¿sí? Por ejemplo, el Om Ahum es uno de los mantras que se trabaja con este sistema de Budo Enersense, y algunas de las meditaciones que se enseñan fueron también meditaciones que realizó, por ejemplo, en el Monte Kurama, Mikao Usui, lo igual que también realizó algunas de las técnicas para encontrar su iluminación a través del Chugendo, ¿sí? Y dentro de eso nosotros podemos encontrar técnicas, porque es una forma de trabajo simplemente,
para algo específico, como por ejemplo lo que es el Jinkeido. Jinkeido, que significa recorrer el camino de la compasión, simplemente trabaja en los meridianos del cuerpo, vistos como meridianos desde la medicina tradicional china, y como un masaje que se da a nivel sutil, a través del aura, para ir desbloqueando energéticamente a la persona. Pero tal como dijimos, una técnica más que nada para desbloquear el sistema energético de la persona. Igual conlleva algunas meditaciones, pero simplemente pasa a ser una técnica que también lleva algunos símbolos. Pero por ejemplo, como te dije de Budo, que de Budo se desprende también parte del Jinkeido y otras ramas más, nosotros podemos encontrar que se habla en Budo del primer símbolo originario y que de ese símbolo se supone que nacieron los demás símbolos de Reiki. Hay un símbolo que se entrega ahí que corresponde, por ejemplo, a dado por los monjes Teita que lo trabajaban. Desde ahí se desprenden todos los símbolos que uno ya conoce, como el Chokure, Seiheki, ¿cierto? Relacionado con el Reiki tradicional. Entonces, si lo vemos a modo de investigativo, podríamos decir que desde ahí, o de alguna parte de ese sistema, también lo tiene que haber aprendido Mikao Usui para lograr luego en el Monte Kurama su propia iluminación, donde nace lo que nosotros conocemos al día de hoy como Reiki. Y también dentro de, por ejemplo, estas técnicas de Budo, se trabaja, por ejemplo, con rama, ¿sí? Con armonizaciones que se le da como néctar divino de Amrita, ¿cierto? Y el mantra de Rama, ¿sí? También se trabaja con Tara, que tiene que ver con la madre y, ¿cómo se llama? La madre de todos los Budas, es decir, puente de iluminación, pero como una técnica de sanación solamente en distintos mantras. Ya se trabaja con los 21 mantras sagrados para cortar, por ejemplo, acá lo que es más que nada negatividad, ¿sí? También de este se desprende lo que es la parte del Budo Zen, que vendría siendo como para que la persona aprenda a dejar los símbolos de lado o estas rueditas, y también aprenda uno a convertirse obviamente en su propio símbolo. Está Chatki, que también trabaja simplemente con un solo símbolo y que es una técnica grupal para ayudar a varias personas a la vez. Es como hacer Reiki en grupo, ¿sí? Y obviamente hay otras como por ejemplo Maitreya, que trabaja con el concepto de la flor de la vida, pero volvemos a lo mismo, simplemente sigue siendo una técnica dentro del sistema completo que va a formar eso que es Budo. Muy bien, entonces, perdón, adelante, maestro José Luis, por favor. Yo quisiera preguntar al maestro Nico, lo de Budo enersense, que creo que es la pronunciación correcta, ya que no es una palabra en inglés, sino que es la contracción de 3 palabras, que es energía, sensación y sentido, ¿sí? Así como también del Jinkeido, en ambos sistemas, en ambas técnicas, los mencionan como métodos, ¿sí? Método Budo enersense o método Jinkeido. Y ahí encontramos ya una tercera palabra, ya no nada más sistemas y técnicas, sino también método, ¿sí? Y podríamos ver que el método es un conjunto de reglas y ejercicios definidos a enseñar una actividad, un arte, una ciencia. En este caso, pues bueno, incluso cuando nosotros enseñamos Reiki Sean, también una de las primeras preguntas es que si Reiki Sean es un arte o una ciencia, ¿sí? Entonces, ahí ¿qué pasa con estos dos conceptos del Budo enersense y del método Jinkeido, maestro Nicolás? Lo que pasa es que son denominados, ¿cierto?, como métodos para que no haya esa confusión dentro de lo que, si tú puedes considerarlo como un sistema o como una técnica más, ¿ya? Así es como yo lo tengo más que nada entendido. Pero si bien Budo debería ser considerado como un sistema de
de Reiki y se le da el nombre obviamente como método para poder también dejarlo un poco de lado de lo que la gente se tiende a confundir con la tradición de lo que quiere aprender, porque uno va a decir, ya, si este es un sistema de Reiki, ¿por qué no hacemos imposición de manos? Entonces ahí ya cae inmediatamente el alumno porque ya te enseñan de distintos puntos de vista y otras formas de trabajo. Porque acá no me enseñan, por ejemplo, los símbolos que uno lo puede encontrar en internet en cualquier parte que vendría siendo el Chokurei, el Seiheki o los símbolos tradicionales. Entonces, claro, aquí se habla de otra forma, se trabaja de otra forma, por eso podría denominarse como llamado como un método de enseñanza, que conlleva todos los puntos igual mencionados al principio por maestro Alfredo. Ajá. Estábamos hablaste, Nico, hace rato sobre este desarrollo del Reiki moderno, por llamarle de algún modo, a partir de los años 80, 90, en el que algunas escuelas empiezan a incorporar símbolos o algunas otras cosas, guardando solamente algún método de iniciación o algún tipo de iniciación tradicional. ¿Puedes hablarnos respecto a esto? ¿Qué pasó en ese tiempo y cómo estamos en la actualidad respecto a esta información que estas escuelas quieren aportar como nueva y si realmente es una nueva aportación o solo una desviación de la enseñanza original, otra vez saliéndose de la pureza de la tradición? Lo que pasa es que dentro de esas tradiciones de enseñanza es ahí donde podríamos decir que el concepto, si yo por ejemplo, hago un curso de enseñanza de técnicas de Reiki de XXX, la gente no va a ir, porque vendría diciendo esto es como un agregado al arroz, ¿sí? Como colocarle huevo al arroz. Pero en cambio, si yo te digo, te invito a aprender un sistema de Reiki nuevo, entonces tú vas a decir, esto es diferente. Pero al final y al cabo, la mayoría de las técnicas modernas, que mal denominadas sistemas, simplemente son más que nada técnicas. Se enseñan símbolos, algunos trabajan con otro tipo de invocaciones, ¿cierto? Que lo vamos a ver, como por ejemplo el angélico, que ahí lo vamos a ir viendo para ir desglosando un poco más. Otras con la naturaleza, pero finalmente es la misma iniciación que se realiza, la iniciación de tradición, pero se alteran algunos patrones dentro de esa iniciación, que si bien son justificadas muchas de ellas porque han sido dadas por canalizaciones y entregadas obviamente después de mucho trabajo de canalizaciones, pero vendría siendo como de las de la misma, tienen una que otra modificación. Incluso hay algunos que ni siquiera llevan iniciación o no llevan un ritual, que simplemente te entregan la información. Ajá, maestro Alfredo. Está sin volumen. Lo que sucede es que no debemos de confundirnos, ¿no? No sé, creo que los que trabajan Reiki a nivel de los que trabajamos Reiki a nivel de que nos vamos profundizando, tenemos que hacer una clarificación de las ideas, qué son técnicas, qué son sistemas, y sobre todo yo considero, como cualquier especialista en el área médica, valdría la pena conocer una serie de técnicas y de sistemas, pero yo considero que, como cualquier especialista decía, sería bueno tener un sistema con el cual uno decida que sea el eje primordial. No necesariamente decir, bueno, es que el señor Usui enseñó el sistema Reiki y ese, no creo que sea la única opción. Nico nos platica de 3 sistemas, varias técnicas, pero sí vale la pena mantener puro las enseñanzas, porque si tú le mezclas gimnasia con magnesia y le vas poniendo así como capitas, y entonces tú empiezas a hacer, decimos en México, un champurrado, es decir, una mezcla de todo para poder realizar una terapia, entonces creo que no es lo más adecuado, porque los procesos, los procedimientos, los métodos, las técnicas están hechas con un propósito definido. Sí, yo siempre lo he dicho, cuando un médico va a hacer una intervención en próstata, puede tener al menos 3 opciones. La opción de campo abierto,
tiene la opción de la laparoscopía y tiene la opción del sistema robotizado a nivel a distancia, como se está utilizando mucho. Entonces tienes 3 opciones, pero no puedes realizar las 3 al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces fastidias a la persona, le generas más trauma, le generas más problemas. Yo creo que tiene uno que mantener respetuosamente las técnicas que fueron diseñadas con un propósito determinado, con energías, con técnicas, con pensamientos, con meditación. Tenemos que ser muy respetuosos con las técnicas, porque si empezamos a hacer, vuelvo a insistir la palabra que decimos aquí en México, un champurrado, es decir, una mezcla de todo, entonces podemos generar un problema. Oye, pero la energía es bien buena onda, ella actúa como para lo cual fue creado. Sí, yo sé que la energía, pero también nosotros tenemos una gran responsabilidad de poder aplicar las técnicas como fueron enseñadas en ese proceso de línea de aprendizaje y de aplicación al trabajo. Dentro de todas estas nuevas técnicas o nuevos métodos que se han desarrollado en los últimos años, hay un sinfín de nombres. Yo misma de repente tengo inquietud y quisiera conocer un poquito más sobre algunos, por ejemplo, que creo que el maestro Nico nos puede ayudar un poquito a entender. Por ejemplo, el Reiki Karuna, el Reiki angélico, el Reiki egipcio, en fin, especialmente a mí me llama la atención este Reiki angélico. ¿De qué se trata y realmente cómo trabaja? Muy bien. Entonces vamos un poquito de los 3 que me preguntaste. Mire, veamos Karuna, que Karuna es uno de los, podríamos decir, en Latinoamérica que más se está conociendo, ha dado a conocer en los últimos 20 años, ¿ya? Karuna no es un Reiki, yo considero que no es un sistema de Reiki, es una compilación de técnicas de Reiki. Por ejemplo, Karuna lo trabajó y lo compiló, ¿cierto? William Leram de Estados Unidos, y en sí que Karuna, la palabra es amor compasivo, se enseña en 3 niveles, pero en realidad lo que se enseña ahí es simbología. Se trabaja con 8 símbolos que tienen una vibración un poco más alta que los símbolos tradicionales, como se indica también dentro del curso que se enseña. ¿Ya? Y obviamente, pero es una recopilación de distintos tipos de símbolos que se han ido trabajando. Entonces, desde ese Karuna, por ejemplo, de William Leram, también nace lo que vendría siendo después, porque aparecieron muchos más símbolos, sobre todo en Estados Unidos, y con Nancy Miller, que se hizo como como un adosado de eso. Entonces se llama Karuna avanzado, por ejemplo. De ahí se enseñan más que nada 24 símbolos más. Si bien lleva un ritual para la entrega de los símbolos y el traspaso, yo que lo he vivido podría decir que el Karuna es una copia, ese ritual exacta al Reiki tradicional, simplemente que está alterado, ¿ya? Que tiene una pequeña alteración. Pero no por eso no significa que no sea correcto, ¿ya? Para que no se confunda también las palabras o la persona que nos está viendo. Entonces, desde ese Karuna como técnicas son más que nada 8 símbolos, pero no hay ahí una enseñanza de meditación, no hay ahí una enseñanza de trasfondo espiritual. Si tú no tienes una base, simplemente te vas a quedar con estos son los símbolos, esta es la enseñanza de Karuna y esto sería todo. Entonces tú decís, pero ¿cómo trabajo los símbolos? ¿Cómo lo ocupo? ¿Cómo se dibujan? ¿Cómo se activan? ¿Cómo coloco las manos? Eso no te lo enseñan en Karuna. Entonces, ya una de las exigencias que uno debería tener como para tomar eso como técnicas, insisto, no sistema, es ya saber tener un Reiki detrás. O sea, ya tener, por ejemplo, el Reiki tradicional para que uno sepa más o menos qué es lo que está aprendiendo. Porque yo no te puedo, por ejemplo, enseñar... ¿cómo se llama? Multiplicar y dividir, si primero no te enseño a sumar y a restar, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, de eso, ese es como vendría siendo un poco más allá de lo que vendría siendo técnicas Karuna. Lo mismo podríamos decir de técnicas de angélico, como me preguntaba. El angélico que se trabajó en Inglaterra por Annick Pollack, ¿cierto? Corresponde a un trabajo que se hace en conjunto con
la invocación de los arcángeles. Se trabaja con el arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, Uriel, Metatrón, con un símbolo dado por cada uno de estos arcángeles, y obviamente también se activa lo que se denomina el chakra angélico, que está dentro del cuerpo para tener una mayor conexión con ellos, ¿cierto? Aquí hay un poquito más de proceso de meditativos, hay un proceso de conexiones también con lo que son los arcángeles, y el cuerpo se divide en partes para poder trabajarlo. Con un arcángel voy a trabajar cierta parte, por ejemplo, del corazón, cierta parte de la parte mental, más de la parte ya física, como dolores, como del dolor de estómago, dolor de pierna, etcétera. ¿Ya? Y obviamente también hay un poquito más de investigación, porque obviamente se enseña lo que es la simbología y trabajo con los amechespantes, que vendrían siendo estos arcángeles ocultos, ¿cierto? Más allá de como del Sorá, ¿sí? También dentro de esto, las posiciones de mano aquí ya son completamente diferentes. Tú trabajas con un mudra específico en las manos, ¿cierto? Que es para ir activando la energía en el cuerpo de la persona que yo ya estoy trabajando. Entonces, este es otro tipo de técnicas que se pueden aprender, y también, obviamente, todas, siempre se ha dicho en la mayoría de los cursos, que tú lo puedes complementar al Reiki tradicional si tú quieres. O sea, yo puedo trabajar con Reiki angélico y de repente quiero colocar un Chokurei en cierta parte del cuerpo porque la persona tiene esa dolencia. Entonces, también hay uno dice, pero si es un sistema diferente, ¿por qué estoy ocupando otros símbolos y no simplemente lo que estoy trabajando? Entonces vendría siendo como una técnica un poquito más específica, ¿sí? Maestro José Luis, sobre este punto del Reiki angélico, que a mí me llama la atención por lo que se maneja en Cábala y se maneja en las jerarquías celestes con sus propios símbolos y con sus propias sigilos, con sus propias conexiones planetarias. ¿Qué nos puedes decir respecto a que si guarda o no otra vez la pureza cuando permite, como dice el maestro Nico, incorporarle de otro, el que te acomode o el que te acuerdes? ¿Es válido esto? Bueno, como él lo menciona, si quieres lo puedes hacer, ¿no? Nosotros mismos y la gran mayoría de nuestros alumnos son terapeutas de algo, ¿sí? Y algunos son terapeutas en cuanto a masajes, y recordemos que siempre les hemos dicho, es que si el paciente viene por un masaje, tú dale un masaje, ¿sí? Si encuentras alguna energía por ahí taponeada o que se está tirando, pues sí le puedes decir, oye, ya terminé mi masaje, pero ahora te quiero dar Reiki, ¿me lo permites? Sí, entonces creo que esa es la decisión. Pero aquí hubo algo que me llamó muchísimo la atención, este chakra angelical. Sí, ya, si estudiar los chakras en la tradición iniciática es un cohete, entonces aumentarle un chakra nuevo, pues ¿dónde está? ¿O qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué película filma? Decimos por acá. Todo es, Ok. Nico. Es que ahí ya tienes que tomar ya un curso de Reiki angélico, ¿no? Se supone que es un chakra más que nada etérico, por acá, podríamos decirlo por acá, donde hay una conexión a través de él con la divinidad, más que nada. Es como el llamado estrella del alma, si no me equivoco, o como el chakra de la tierra, que uno dice hay un chakra que hay como 3, 4 pies más abajo que uno. Entonces, si salimos del parámetro desde los 64 chakras, que es lo que trabaja la tradición hindú, aunque en Occidente uno conoce 7, entonces sí que me está hablando, o sea, que ya hay más chakras y ya se complica un poco más. Que esté comprobado, no podría decirte porque no he llegado a esa investigación si es que efectivamente existe o no existe. Ahí yo lo dejo a
a criterio de las personas que investigan un poco más referente a la parte también energética. Así como decía la maestra Elvira, del concepto de la cábala, acá en Reiki Angélico nada tiene que ver con de la cábala, o sea, para empezar, ni siquiera se enseña el árbol de la vida que tiene relación con los arcángeles, también se deja un poquito de lado, o sea, ahí va a depender más que nada de quién te lo enseñe, pero es como más específico en ciertos puntos, ¿no? Sabes, maestro Nico, eso es algo muy importante, eso de que depende de quién te lo enseñe, a mí me deja muchas inquietudes, porque una enseñanza sagrada no depende de quién, y desgraciadamente se ha venido haciendo así. Por ejemplo, este Reiki angélico y cualquier otro, a mí me parece válido, siempre y cuando tengan un sustento profundo y guarden la pureza de la enseñanza que habría que ir transmitiendo y desarrollando, pero si después yo puedo hacer mezclas, si después yo puedo, según lo que quiera o me acuerde en el momento de hacer, no bajo un concepto del desarrollo de la intuición, sino de mezclas inconscientes, por llamarle de algún modo, ahí a mí ya me deja mucha inquietud, mucha duda sobre cuán válido y cuán válidos pueden ser los resultados si yo estoy mezclando, si estoy haciendo, como dice el maestro Alfredo, si estoy haciendo champurrados, una mezcla de una cosa con la otra. Fíjate, incluso en la tradición iniciática, la formación que el maestro José Luis y esta servidora llevamos, ni siquiera, fíjense, se parecería un poco exagerado, pero ni siquiera tenemos válido en la alimentación hacer mezclas para una sopa de más de 3 verduras. Porque estamos trabajando a lo mejor en trinidades que se complementan y no más. Si yo hago una crema, entonces puedo tener una crema de papa o una crema de zanahoria, pero no de 5 o 6 verduras. O un pan integral de cereales, no puedo hacerlo. Hay recetas, como igual hay reikis, con 7 cereales diferentes, y es pan de cereales que no te sabe ni a trigo, ni a ninguna de las otras, ni a avena, ni a nada. Entonces, hago un pan de trigo y quizás le incorporo 2 elementos que van dentro de la misma frecuencia, que son de pan de trigo. Entonces, sería lo mismo para el Reiki, o el Reiki angélico con una serie de sustentos y con su desarrollo actual, pero realmente, si no hay un sistema, si no un elemento está unido al otro, ¿cómo puedo yo llegar a un resultado en el que yo entienda qué fue lo que realmente está pasando? Sabemos, por ejemplo, en floral es lo mismo. Puedo hacer trinidades de flores con frecuencias similares que se complementen, pero no puedo mezclar 5, porque después hago una bomba energética y no sé ni por dónde, y yo como terapeuta no entiendo ni qué pasó, ni a dónde se me fue una frecuencia u otra. Entonces, es mejor uno, menos es más, digo yo. Uno, sé exactamente lo que estoy trabajando, uno bien sustentado. En este sentido de uno bien sustentado, ¿qué me puedes decir de Reiki Sean? ¿Te parece, honestamente, que Reiki Sean sea un sistema bien sustentado? Para mí, sí es un sistema bien sustentado por todas las características que dijimos al principio, y obviamente porque desde que la persona entra a estudiar, no sabiendo nada de la energía, no sabiendo ni siquiera del Reiki tradicional, que también es válido, ¿cierto? Se te va enseñando desde la parte energética cómo se va descomponiendo, se va componiendo el cuerpo humano, así como uno tiene huesos, tiene venas, ¿cierto? Arterias, músculos, etcétera, pero aquí tú vas viendo la parte energética paso a paso, cómo se debe trabajar a medida que uno va avanzando con diferentes símbolos, acompañado con meditaciones, acompañado con vibración específica por órgano, acompañado con vibraciones específicas por colores. Si tú no eres vidente, te doy la vibración y el mantra del color. Si tú no lo ves, igual lo vas a vibrar y sentir. Se acompaña, ¿cierto?, a través de ritos energéticos específicos para otoño, para primavera, para dar Reiki al mundo, ritual de semillas, de conexión, etcétera. Aparte de eso, hay una enseñanza también que se entrega a maestros para niños. También hay otros
tipos de trabajo, más de 400 símbolos de trabajo específicos que va por patologías, por distintas dolencias y cómo debe trabajarse. Entonces te va entregando todas las herramientas que tú necesitas para ir componiendo y cómo ir trabajando para sanarme yo, para sanar a mi familiar, a la persona que yo tengo al lado, y también cómo ayudar a las demás personas. Si no quiero trabajar yo, por ejemplo, dentro del mismo sistema, no me interesa atender personas, me da miedo, yo no hablo, puedo trabajarlo con meditaciones, que te la entrego para que tú trabajes con meditaciones a otras personas, para que yo crezca espiritualmente a través de distintos tipos de meditaciones. Entonces ya ahí hay una, ¿cómo se diría? Un trasfondo energético y también sustentable y válido de una enseñanza completa, ¿sí? Entonces ahí vendría siendo ya eso una enseñanza completa. Entonces eso es un sistema. Eso es lo que nosotros queremos indicar de lo que es un sistema. Igual que Reiki Usui, también es un sistema. Para su tiempo, ¿cierto? Cuando fue creado, etcétera, es un sistema para ese tiempo. Hay que, obviamente, uno puede ir modernizándose, pero en realidad quien quiere sanar, quien busca en realidad técnicas de sanación, tiene que diferenciar siempre lo que es una técnica como un agregado más, como aprende a dividir o aprende a multiplicar, pero no me puedo saltar la base que es sumar y restar. Maestro José Luis, en base a estas reflexiones que estamos haciendo, ¿quieres aportar algo más respecto a la pureza de la enseñanza o algún otro punto con el que nos quieras complementar el día de hoy el tema? Bueno, de la pureza, pues creo que ya di mi punto de vista en cuanto a que y no se continúa con la pureza, y como ya lo menciona bien el doctor Alfredo Aguilera, pues se pierde, ¿sí? Ya la enseñanza ya no es pura, ya no hay esa tradición que debería de existir en la enseñanza, ¿sí? Porque una cosa es tradición iniciática, pero también es la tradición de las enseñanzas, ¿sí? Porque el Reiki no es una tradición iniciática como tal, mas sin embargo es una tradición de enseñanza, y que esta debe ser lo más pura posible, dependiendo pues ya del linaje que uno determine afiliarse a él, ¿no? Por ejemplo, la del sistema Reiki Sean, pues definitivamente ni siquiera se nos inculca el linaje, mas sin embargo, de alguna manera, pues conocemos de dónde vienen las enseñanzas, quién ha estado enseñando a quién, y se han mantenido la pureza de estos. Bien, maestro Alfredo, para cerrar. No, pues agradecerte, maestra Elvira, José Luis y Nico, este programa. Creo que como nos damos cuenta a través de la experta exposición de Nicolás, creo que es muchísimo. No podemos en un programa que ya se nos fue el tiempo poner todo, pero al menos sí que debe de quedar claro tres elementos importantes: lo que es un sistema, lo que es una técnica y la importancia de mantener el linaje y la pureza del linaje en la enseñanza. Ajá. Sí. Muy bien. Yo quería decir algo antes de terminar, que tal como dijo el maestro José Luis, maestro Alfredo, referente a eso, tampoco que quede como de que está mal que si yo quiero aprender otro tipo de enseñanza o perfeccionarme, ¿cierto?, con otra técnica, para que la gente no piense eso, no está mal, ¿ya? Porque uno cuando comienza y le gusta trabajar con la energía, siempre queda buscar más, ¿ya? Y eso es importante, pero hay que también saber buscar, y sobre todo cuando uno comienza el sendero, como dijo Miguel de Unamuno, la verdadera ciencia enseña por encima de todo a dudar y ser ignorante, que no se le olvide nunca. Hay una frase con la que me gustaría cerrar, si me permiten, respecto a este término de pureza, que dice: en las cosas sagradas, como en todas las demás, se es puro o no se es, no hay términos medios.
Pues muy bien, muchas gracias por su presencia. Gracias, queridos seguidores, y los esperamos en el siguiente tema que estaremos muy contentos de compartir con ustedes. Los esperamos, mándenos sus comentarios para ir mejorando. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, maestra Elvira. Chao, que estén bien. Hasta luego, que estén bien. Luego, gracias.